Cálculo analítico de límites. En esta parte se muestra cómo se calcula el límite de funciones de manera analítica sin depender de la gráfica de la función o sin realizar una tabla de valores alrededor del punto con respecto al cual se calcula el límite. La estrategia que se usa se fundamenta en varios teoremas del cálculo y en diferentes tipos de herramientas algebraicas y trigonométricas. Vamos a mencionar esto a continuación. Los teoremas para calcular límites. El primero dice, límite cuando x tiende a c de b es igual a b. Esto significa el límite de una constante es igual a la constante. Si queremos ver un ejemplo de esto, podríamos decir el límite cuando x tiende a 3 de 5 es igual a 5. Si decimos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de raíz de 2, pues va a ser igual a raíz de 2. Vuelvo y repito, el límite de una constante es la misma constante. Segundo, límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Un ejemplo puede ser, límite cuando x tiende a 3 de x, pues va a ser 3. Es decir, lo único que tenemos que hacer es cambiar la variable por el número al cual tiende el límite. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de x, pues será 3. Límite cuando x tiende, por ejemplo, a pi de x va a ser igual a pi. Una extensión de este resultado es el punto 3. El límite cuando x tiende a c de x a la n es c a la n. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, pues será 3 al cuadrado. El límite cuando x tiende a 8 de x a la 9 será 8 a la 9. Límite cuando x tiende, por ejemplo, a raíz de 3 de x cuadrado, pues sería raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. Estos límites son muy útiles, especialmente cuando calculamos límites de funciones polinomiales. Y en muchos otros casos, obviamente. Bien, un cuarto teorema, que podrían ser muchos teoremas realmente, dice lo siguiente. El límite cuando x tiende a c de f de x, ya sea que se esté sumando, restando, elevando a una potencia, multiplicando o dividiendo de g de x, es igual al límite cuando x tiende a c de f de x con la suma, resta, elevar a potencia, multiplicando, dividiendo de límite cuando x tiende a c de g de x. En otras palabras, el límite de una suma, de una resta, de una multiplicación, de una división o de una potencia va a ser igual a la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia de los límites. Por ejemplo, si dijéramos límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 3 sobre raíz de x más 1. Entonces aquí tendríamos el límite de una división que a su vez tiene una resta y que tiene una potencia. Entonces, pues lo que me dice eso es que sencillamente el límite se va a distribuir sobre cada uno de los términos. 1 al cuadrado menos 3 sobre la raíz de 1 más 1. Y pues eso nos va a dar menos 2 sobre raíz de 2. En otras palabras, el límite se distribuye sobre la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias de manera directa. Bien. Un quinto resultado es que el límite cuando x tiende a de una constante c por f de x va a ser igual a c por el límite cuando x tiende a de esa función. En otras palabras, yo puedo sacar las constantes de los límites. Si yo tuviera un caso, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 9 a la menos x, pues sencillamente esto lo puedo escribir como 9 veces el límite cuando x tiende a 2
de e a la menos x, y pues eso nos va a dar e 9 veces e a la menos 2. Otros resultados importantes para tener en cuenta cuando vamos a calcular límites son los siguientes. Los límites se aplican directamente en funciones polinomiales, racionales, radicales, en funciones compuestas, en funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas básicas. Por otro lado, y este es uno de los fundamentos para poder hacer equivalencias entre límites de funciones que se transforman, es que si dos funciones son iguales, excepto posiblemente en un punto C, entonces los límites en ese punto también van a ser iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a c de f de x va a ser igual también al límite cuando x tiende a c de g de x, partiendo del hecho de que las dos funciones coinciden. Si f de x es una función comprendida entre dos funciones, h de x y g de x, para todo x en un intervalo que contiene a c, así c no esté definida para ambas funciones, y si el límite cuando x tiende a c de h de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x también va a ser L. En otras palabras, es más o menos esta situación. Si yo tengo por aquí una función g, por acá tengo la función f, y por acá tengo la función h. Entonces, si estas dos funciones en este punto tienen el mismo límite, entonces la función también va a ir al mismo límite, la función que está en el medio de ellas. Por otra parte, y especialmente cuando se trabaja con límites que involucran funciones trigonométricas, podemos dar los límites 1 y 2 que se dan abajo. El tercer límite es muy útil en la definición de derivada de la función exponencial natural. Estos límites son entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0, y el tercero es el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x igual a 1. Las demostraciones de estos límites, sobre todo la 1 y la 2, son de un tipo geométrico y pues no las vamos a hacer acá. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con todos estos teoremas que hemos mencionado acá? La idea es disponer de algún tipo de estrategia que nos permita utilizar estos teoremas de manera directa a la hora de realizar los cálculos pertinentes. Entonces, por eso tenemos esta estrategia. El siguiente diagrama de flujo nos muestra una forma para calcular límites de forma analítica, partiendo del hecho de que los diferentes teoremas dados arriba son los que dan el sustento teórico a la estrategia planteada. Bueno, entonces la estrategia es la siguiente. A uno le dan el límite. Le dicen calcule el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar esta x de la función por el número a. ¿Qué puede suceder? Digamos que en teoría podríamos tener dos resultados posibles. Que al hacer el reemplazo de x por a nos dé un número real. Si obtenemos directamente un número real, ya acabamos. Ahí encontramos el límite cuando x tiende a f de x. La otra posibilidad es que el resultado no sea un número real. Situaciones que se pueden dar, por ejemplo, que me quede una división por cero o que me quede una raíz negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, lo que nos dice la estrategia es lo siguiente. Realice algún tipo de procedimiento algebraico para modificar el límite usando los distintos tipos de teoremas. ¿Qué tipos de procedimientos algebraicos podríamos involucrar en este caso? Podría ser aplicar propiedades de exponentes, realizar factorizaciones, reducir fracciones algebraicas usando todo lo que sepamos sobre fracciones, utilizar la multiplicación y división por conjugados, especialmente cuando aparecen radicales,
y finalmente aplicar algún tipo de identidad trigonométrica. Esto es básicamente el tipo de procedimientos que podemos involucrar. Una vez que hemos hecho el procedimiento algebraico correspondiente, en una o varias etapas volvemos a reemplazar x por el número al cual tiende el límite y nos volvemos a plantear la pregunta. ¿El resultado definitivo es un número real? Si es sí, terminamos. Si es no, volvemos a tratar de ejecutar algún procedimiento diferente. Si después de varias etapas llegamos a la conclusión que es imposible eliminar el tipo de indeterminaciones que se puedan presentar, como la división por cero o la de la raíz negativa, entonces llegaremos a la conclusión es que el límite no va a existir. Resumiendo, reemplazamos x por a, si nos da un número, terminamos, si no nos da un número, hacemos algo, ese algo puede estar involucrando cualquiera de estas propiedades y volvemos a reemplazar. Nos volvemos a preguntar si obtenemos un número real o no y volvemos a hacer algo. Si después de realizar este proceso nos damos cuenta que es imposible eliminar la indeterminación, entonces la respuesta será que el límite no existe. Vale la pena indicar que la respuesta, el límite no existe, es una respuesta posible cuando se realizan ejercicios de cálculo de límites. En los siguientes casos se muestran algunos ejemplos de cómo calcular un límite usando métodos algebraicos, así como la estrategia que mencionamos arriba. El primer caso dice, calcule el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 4. Recuerden que la primera parte es reemplazar por el número al cual tiende el límite, en este caso 4. Obviamente, si reemplazamos x por 4, el límite no va a existir porque me queda algo sobre 0. Veamos cómo podemos transformarlo. La estrategia decía, si no me da un número real, transfórmelo de alguna manera usando algún procedimiento algebraico. En este caso, tenemos que buscar la manera de eliminar el término x menos 4, que es el que nos produce la indeterminación. La mejor manera de hacerlo es factorizando. Entonces, en este caso, límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 4. Si factorizamos, abrimos dos paréntesis, buscamos dos números que multiplicados nos den menos 12 y sumados nos den menos 1, que son menos 4 y 3. Entonces queda x menos 4, x más 3 y x menos 4. Cancelamos estos dos términos, x menos 4, me queda el límite cuando x tiende a 3. Y el proceso decía, una vez que usted ha hecho algún procedimiento, vuelva y reemplace. Reemplazamos x por 4, ¿sí? Usando los teoremas de suma de límites, me da 4 más 3 y eso me da 7. Como el resultado ahora sí es un número real, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 4 es igual a 7. Un segundo ejemplo dice, calcular el límite cuando t tiende a 0 de la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t cuadrado. Primer punto, reemplazar la variable por el número al cual tiende el límite, en este caso es 0. Si hacemos esto, me queda raíz de 9 menos 3, que es 3 menos 3, 0 arriba, y abajo también me va a dar 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, como se me produce una indeterminación, debemos realizar algún tipo de procedimiento algebraico. La solución típica que se usa para resolver límites que involucran restas o sumas con radicales consiste en multiplicar por el conjugado de la expresión donde aparece el radical. Sabemos que el conjugado es raíz cuadrada de t cuadrado más 9 más 3. Entonces, para no alterar la expresión, hacemos lo siguiente. Multiplicamos el límite arriba por t cuadrado más 9 más 3 y también lo multiplicamos abajo en el denominador. Aquí nos queda la multiplicación de una resta por una suma, que sabemos que es igual a la resta de los cuadrados. La raíz cuadrada de t cuadrado más 9 al cuadrado, pues es t cuadrado más 9, mientras que 3 al cuadrado es igual a 9, y aquí tenemos la diferencia de cuadrados. En el denominador dejamos la expresión tal cual como está. Ahora podemos eliminar el 9, nos queda solamente t cuadrado, y como abajo también teníamos t cuadrado, podemos simplificar este t cuadrado con este t cuadrado, como dice aquí, y finalmente nos queda límite cuando t tiende a 0
de la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 más 3. Como ya hemos hecho algún proceso, volvemos a reemplazar este t por 0. Eso nos produce el resultado que dice aquí y finalmente la respuesta es un sexto. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 0 de la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t cuadrado va a ser igual a un sexto. No se olvide, siempre que aparezcan límites que involucra suma o resta de radicales, la técnica más usual es multiplicar por el conjugado de la expresión, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador. Y una vez se hace esa multiplicación, procedemos a hacer los cálculos respectivos y volver a evaluar el límite a ver si este existe. Si después de hacer ese proceso vemos que es imposible eliminar la indeterminación, pues podríamos concluir que el límite no existe. El tercer ejemplo dice calcular el límite cuando h tiende a 0 de h menos 5 a la menos 2 menos 5 a la menos 2 sobre h. Nuevamente reemplazamos h por 0, nos damos cuenta que abajo se produce una indeterminación, de hecho nos va a dar nuevamente la indeterminación 0 sobre 0. Como hemos visto en los casos anteriores, debemos tratar de realizar algún tipo de procedimiento algebraico. En este caso podemos ver que podemos manipular la expresión en el numerador, ya que tiene exponentes negativos. Entonces el primer paso en este caso consiste en tratar de transformar el numerador escribiéndolo como límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h menos 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 a la 2. Todo esto dividido por h en atención al hecho de que el exponente es negativo. Ahora sacamos como un denominador, multiplicamos este por este, este por este, este por este, y esto queda dividido por h. Desarrollamos el binomio que hay acá, h cuadrado menos 10h más 25. Quitamos en el siguiente paso el signo negativo, nos queda menos, más, menos. Todo esto queda dividido por 25, h menos 5 al cuadrado y todo dividido por h. Hacemos la división de fracciones, este h pasa a multiplicar acá. Simplificamos el 25 con el 25 y nos queda la expresión límite cuando h tiende a 0 de menos h cuadrado más 10h sobre 25 h menos 5 al cuadrado por h. Sigue existiendo la indeterminación porque el h sigue apareciendo en el denominador. Entonces podemos factorizar sacando factor común h factor común de menos h más 10. Y una vez que tenemos esta expresión podemos cancelar la h y ahí ya desaparece la indeterminación. Como desaparece la indeterminación volvemos a reemplazar y el resultado final es 2 sobre 125. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de h menos 5 a la menos 2 menos 5 a la menos 2 sobre h va a ser igual a 2 sobre 125, que es el resultado final. No pierda de vista esto. No olvide entonces que la estrategia, en cualquier caso, consiste en evaluar primero el límite en el punto dado. Si hay alguna indeterminación, se realizan cálculos algebraicos para transformar el límite de modo que se elimine el término que genera la inconsistencia. Luego se vuelve a reemplazar x por a. Si al hacer esto se obtiene un número real, ese es el límite. En caso de no poder evitar la indeterminación, podemos concluir que el límite no existe. Veamos a continuación otro tipo de ejemplos que aparecen cuando tenemos funciones definidas a trozos. Supongamos que nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 0 de f de x, cuando x tiende a 3 por la izquierda y cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x, donde f de x es una función definida a trozos. En estos casos, lo más conveniente es escribir la función en una especie de línea de funciones, así como cuando uno hace una línea del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que en una línea del tiempo colocamos los años. La diferencia es que ahora vamos a colocar aquellos números donde se producen los saltos de una función a otra. En el caso particular que estamos viendo, vemos que los números donde puede haber cambios son 0, 3 y 5. Pues hacemos la línea
y colocamos los números 0, 3 y 5. Ahora, observemos que la función f de x vale raíz cuadrada de menos x para x menores que 0, entonces la colocamos en el espacio correspondiente. 3 menos x cuando x está entre 0 y 3, x menos 3 al cuadrado cuando x está entre 3 y 5, y x cuadrado menos 5 para los x mayores que 0. Entonces, si en el primer caso nos estaban preguntando por el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, entonces al analizar la función nos damos cuenta que tenemos que considerar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El hacer esta línea de funciones nos facilita el cálculo porque estamos visualizando directamente cuál es la función que vamos a escoger para el límite respectivo. En el caso cuando sea por la izquierda, entonces diríamos que la función vale raíz de x, entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de menos x, que es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué escogimos esta? Pues porque estaba por la izquierda. Análogamente, si lo hacemos por la derecha, observamos que por la derecha de 0 la función es 3 menos x. Esto nos va a dar 3 menos 0, que me va a dar 3. Entonces, como el límite por la izquierda me dio 0, mientras que el límite por la derecha me dio 3, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, pues sus límites laterales son distintos. Veamos ahora el caso cuando nos piden el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Entonces, si nos fijamos a la izquierda de 3, la función es 3 menos x. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos x, que es igual a 0. Y ya terminamos. Para el caso del límite cuando x tiende a 5 por la derecha, 5 por la derecha, vemos que la función es x cuadrado menos 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 4, que me va a dar 21. Con esto coincidimos en que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función f de x es igual a 21. Tenga en cuenta un aspecto interesante de la notación con los límites laterales. Observe en los dos ejemplos anteriores que una vez escogimos cuál es la parte de la función correspondiente, el límite ya no usa la notación de izquierda o derecha. En el caso del límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, por ejemplo, f de x, si miramos la izquierda de 5, la función es x menos 3 al cuadrado, y acá mire que ya no volvemos a colocar por la izquierda, sino que sencillamente lo cambiamos a la notación normal, límite cuando x tiende a 5 de la función que escogimos, y ya continúa el proceso. Esto se hace independientemente de que sea por la izquierda o por la derecha. Un último ejemplo que es interesante es cuando nos piden calcular límites con valor absoluto. Un último ejemplo nos pide calcular el límite cuando x tiende a 4 del valor absoluto de x menos 4 sobre x cuadrado menos 16. Entonces, cuando haya un límite que involucre la función valor absoluto, siempre, y aquí vale la pena considerar el siempre, que aparezca un límite en el que interviene el valor absoluto. Si éste se indetermina al reemplazar la variable por el número al cual tiende el límite, entonces tenemos que descomponer o abrir el valor absoluto en dos partes y si es el caso en tres. Pero digamos que lo podemos visualizar con dos. Recordemos que el valor absoluto de algo se define como ese algo igualito si la cantidad es positiva o como menos ese algo si la cantidad es negativa. En el caso particular, nos piden el límite cuando x tiende a 4 de valor absoluto de x menos 4 sobre x cuadrado menos 16. Si reemplazamos x por 4, pues nos va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Entonces tenemos que descomponer el valor absoluto en dos partes. Si seguimos
La definición del valor absoluto va a ser lo mismo si esa cantidad es positiva menos lo mismo si esa cantidad es negativa. Pasamos el 4 acá y nos queda esta expresión equivalente. Lo que buscamos ahora es tratar de convertir esta expresión en la que nos piden en el límite. Por lo tanto, como aquí tenemos que el valor absoluto de x menos 4 es igual a x menos 4 si x es mayor o igual a 0, o menos x menos 4 si x es menor que 4, entonces tendremos que dividir la expresión por x cuadrado menos 16, porque ese es el límite que nos están pidiendo. Entonces, esta expresión es equivalente a esta de acá. De una vez la simplificamos, esto es una diferencia de cuadrados. Ya con la diferencia de cuadrados planteada podemos cancelar esto, cancelamos. Y la expresión es por ahora esta que tenemos hasta aquí, con lo cual finalmente podemos concluir que la expresión valor absoluto de x menos 4 sobre x cuadrado menos 16 va a ser igual a 1 sobre x más 4, en el caso en que x sea mayor o igual a 4, o menos 1 sobre x más 4 si x es menor a 4. Por lo tanto, para calcular el límite cuando x tiende a 4 del valor absoluto de x menos 4 sobre x cuadrado menos 16, tenemos que recurrir nuevamente a los límites laterales. Entonces el límite por la derecha de la expresión es cuando los x son mayores que 4, es esta parte de acá, por eso el límite pasa a ser este. Reemplazamos y nos da un octavo. En el caso del límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, entonces la expresión pasa a ser esta, ¿sí? La reemplazamos y el valor me da menos un octavo. Nuevamente, como estos dos límites laterales son diferentes, entonces el límite cuando x tiende a 4 de valor absoluto de x menos 4 sobre x cuadrado menos 16 no existe. Veamos ahora el caso de un límite que involucra funciones trigonométricas. Cuando aparecen límites con este tipo de funciones hay que tener en cuenta estos 4 límites básicos. Que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x vale 0, que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x vale 1, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, y que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. En general, cualquier límite trigonométrico puede calcularse modificando algebraicamente el límite dado hasta llevarlo a uno de estos 4 límites. Por ejemplo, en el caso que nos atañe, el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x puede transformarse usando el hecho de que la tangente de x es igual a seno sobre coseno. Entonces, si lo miramos, aquí está la secuencia de pasos. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x, tangente seno sobre coseno. Ahora dividimos y pasamos a multiplicar este x acá. Ahora vamos a expresar este cociente como una multiplicación de dos fracciones, seno de x sobre x y 1 sobre x, que es la de acá. Usamos el hecho de que el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. Sabemos que este límite es 1 y cuando x tiende a 0 el límite acá también es 1, entonces nos queda 1 por 1 sobre 1 y finalmente el límite me va a dar 1. Algo para tener en cuenta es que estos dos límites son equivalentes. Estos dos límites son equivalentes. O sea, yo puedo escribir límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x o de seno de x sobre x y ambos dan 1. Y si tengo el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x o 1 menos coseno de x sobre x, ambos límites nos dan 0. A continuación encontrará una serie de ejercicios en los que tendrá la oportunidad de practicar un poco el cálculo de límites analíticos. Tome una foto o un pantallazo y realice estos ejercicios para que practique un poco cómo se calculan límites de manera analítica. Gracias.